Querida familia, ¿qué tal estáis? Os mando, como siempre, un fuerte y cariñoso abrazo. Hoy paso por aquí para compartir con todos vosotros un tema que percibo que es de sumo interés en ese trabajo en el que estamos todos sumidos de crecimiento interior, el trabajo de armonización de nuestro ámbito mental y emocional y, por supuesto, la parte transpersonal. Pero hoy quisiera hablaros de las famosas heridas, de las heridas del alma. Y hoy una en particular, que es la herida de abandono. Evidentemente, hay personas que tienen esta herida mucho más marcada, muy latente, y de hecho su comportamiento, su carácter y su personalidad gira en torno a esta herida. Y otras personas, pues quizás que a pesar de tener la herida, pues no está de una forma tan evidente, no se expresa en la cotidianidad de una forma intensa y relevante. No quiere decir que no esté presente la herida, sino que de alguna manera, pues en el día a día, por otras heridas que quizás tengan más predominancia, pues esta herida de abandono se encuentra, como os decía, pues más latente, ¿no? También es importante, antes de entrar en materia, que no lo tomemos como algo, como un determinismo. Es decir, es una información muy relevante porque de alguna manera pues nos abre hacia un marco psicológico de la persona, nos muestra una parte de nosotros que muchas veces no vemos, porque evidentemente a raíz de esa herida lo que hacemos para no, de alguna manera, generar dolor con esa herida, para que no se nos dañe, lo que utilizamos son las máscaras, es decir, herramientas, estrategias de evasión para evitar el dolor, ser dañados y de alguna manera, pues eludir de alguna manera o compensar ese dolor a través de pues un movimiento psicológico. Esto evidentemente lo tenemos todos, insisto. Es verdad que en el trabajo del crecimiento interno lo que deberíamos ir podando es pues esa máscara, ¿no? Es cada vez ser más auténticos, irnos dando cuenta cuando aparece ese mecanismo de evasión y de compensación y evidentemente en la medida que voy entrando en el trabajo interior, pues ir ahondando, ¿no? en nuestra herida, ver cuáles son esos comportamientos, esos automatismos que de alguna manera se reflejan tanto en la relación conmigo mismo, que es lo primero y fundamental, y evidentemente cuando se proyectan al exterior, que es donde más se observan pues el comportamiento, ¿no? Diría yo, los rasgos de estas heridas. Como os decía, vamos a hablar de las heridas, en este caso de la herida de abandono. Y fijaros que el ser humano por naturaleza, sobre todo en los primeros meses de vida, en el momento de nacer, ya nace con un impulso biológico que tiene que ver con la satisfacción pues, de esas necesidades más primarias, ¿no? Pienso en los alimentos, por ejemplo, en la protección, en los cuidados que necesitamos cuando somos bebés, ¿verdad? En esos elementos de afecto, de cariño, de amor, de ternura, ¿verdad? Pero también necesitamos satisfacer una necesidad de pertenencia y sobre todo de existencia. Fijaros que el tema de las heridas no es que tengamos que culpar, ni mucho menos, o cargar o juzgar, como lo hicieron nuestros padres. No tiene nada que ver con eso. Evidentemente, en algunos casos es muy claro, ¿no? Cuando los progenitores abandonan un bebé o abandonan los cuidados por completos de su hijo, pues esa herida es muy clara. Pero muchas veces hay padres que lo han hecho bien, lo han hecho con todo el amor, con todo lo que sabían, con todo lo que podían y esa herida se establece, porque al final no es de alguna manera lo que recibimos, sino cuando éramos bebés, en ese primer y tercer año de vida, donde se genera esta herida de abandono, es cómo vivimos nosotros esa necesidad que nosotros queremos satisfacer. A veces, pues, en un momento dado podemos tener una necesidad de alimento, empleamos el lloro y a lo mejor somos atendidos, pues no sé, pues en 2, 3 minutos o incluso en 5 minutos, ¿no? Fijaros que nosotros con el llanto reclamamos esa necesidad de alguna manera y los progenitores lo pueden interpretar de muchas maneras, o bien que nos duele alguna cosa, al no podernos comunicar, o bien que, en fin, tenemos una necesidad que quizás no tiene nada que ver con la de alimento. Bien, pues esa forma en la que nosotros vivimos es ahí donde se gesta esa herida de abandono. No es tanto lo que pasó o quizás lo que los demás nos llegaron a hacer, porque de alguna manera es cómo nosotros, cuando éramos bebés, experimentamos con nosotros mismos
esa necesidad que debería supuestamente ser cubierta. Como decía, esto no tiene que ser un elemento para enjuiciarnos, etiquetarnos, ni bueno, de alguna manera poner pues un adjetivo, ¿no?, a eso que de alguna manera sentimos. Como os decía, todos tenemos, en cierta manera, una parte de herida de abandono. Es indudable, pero sobre todo en aquellos casos donde predomina esa herida, donde está siempre muy a flor de piel y, evidentemente, se emplea la máscara correspondiente, es ahí donde tenemos que hacer pues, un trabajo más de conciencia. Fijaros que la herida de abandono es la segunda herida por naturaleza en gestarse. Normalmente se da lugar entre la primer y el tercer, en este caso, mes de vida, perdón, y tiene que ver sobre todo con el sexo opuesto a la persona, es decir, al bebé, ¿no? Como os decía, es una herida, la de abandono, que no solo va asociado al abandono, que ahora veremos de qué forma se puede generar, pero va muy ligado también a la herida de rechazo. Es decir, la herida de rechazo es la primera herida que se crea en el niño y que tiene que ver pues, con una percepción por parte del niño que de alguna manera es desplazado en un momento dado, que es rechazado, no es aceptado como es. Y esta herida de abandono es muy vinculante a esta herida de rechazo. Posiblemente te puedas identificar con los rasgos que veremos ahora, pues de alguna manera también guardaría mucha relación con esa primera herida de rechazo. Pero como os decía, esta es la segunda herida que se gesta y tiene que ver y da lugar, mejor dicho, entre el primer y el tercer año de vida, o sea, yo he dicho mes, entre el primer y tercer año de vida, y con la persona, o sea, con el progenitor del sexo opuesto. Es interesante. ¿Cuál es el origen de esta herida, ¿no? Es decir, si podemos todavía profundizar un poco más y encontrar cuál es la causa para observar y a veces guardar pues esa relación directa, ¿no? Porque empezamos poco a poco a poner elementos que guardan relación entre sí, ¿no? Sobre todo está muy marcada en esas personas, ya en edad adulta, evidentemente en adolescentes, que no recibieron leche por parte de mamá, no recibieron leche materna. También se observa que aquellos niños que tuvieron un distanciamiento de su madre, por razones varias, pues que, en fin, pudo ser abandonado, porque la mamá falleció, porque lo entregó en adopción, esa herida es muy marcada y hay un distanciamiento afectivo y eso evidentemente se palpa y se muestra, ¿no? Niños que lamentablemente pues ya al nacer o los pocos días de vida fueron hospitalizados, donde hay ahí una separación de sus progenitores y sobre todo de la figura materna. También con esos padres que en un momento dado se separan, ¿no? Nace el niño, pasa el primer año, empiezan a tener problemas en su relación y deciden separarse, ¿no? Bien, pues eso tiene un impacto muy claro en la herida de ese niño. También se observa en familias donde quizás llega otro bebé en ese primer y tercer año, donde llega un hermanito, pues ese desplazamiento que es natural porque se tiene que dedicar más tiempo al bebé que acaba de llegar, pues lo percibe como una herida de rechazo, ¿no? En este caso de abandono y también de rechazo. También personas que por razones varias han tenido que cuidar, siendo ajenas a los progenitores, pues a esos niños, ¿no? Que han sido criados por otras figuras que no son la de mamá y papá y de alguna manera se ha abierto pues de una forma evidente esa herida de abandono. ¿Cuál es el peor temor o el peor miedo que tiene la persona con esta herida de abandono? Sobre todo, tiene pavor a la soledad. Y es normal y es evidente el quedarse solo, el sentirse pues siempre aislado, por de alguna manera el miedo que prevalece internamente, ¿verdad? Muchas veces es subconsciente, no somos conscientes, evidentemente, porque ya hemos puesto una venda a través de la máscara, ¿no? Para que no nos llegue, no podamos sentir ese dolor que vivimos en su momento, ¿no? De alguna manera, pues ponemos una herida, una tirita, ¿no? En la herida, una venda, para no ver el dolor, no quererlo mirar
y evidentemente para que los demás no lo puedan reconocer. Pues bien, ese miedo a la soledad tiene que ver porque hay una angustia interna existencial a volver a ser abandonados. Es decir, el miedo recurrente, ya sea con amigos, ya sea incluso con las parejas, es muy curioso. Siempre está ese miedo interno a que no haya abandono nuevamente. Es muy interesante. Fijaros que la máscara de las personas con esta herida de abandono es una máscara dependiente. Es decir, ellos tratan de compensar esta carencia afectiva, este dolor que sufrieron por abandono, y ¿qué hacen? Es generar un apego, generar un acercamiento excesivo hacia las demás personas. ¿Precisamente para qué? Para que de alguna manera no quedarse en soledad, ¿no? No quedarse, pues, en fin, desplazados, etc. Con lo cual, la máscara que tenderán serán, pues, a tratar de alguna manera a ser víctimas, ¿no? Ese patrón victimista que de alguna manera todos conocéis o nos ha pasado en muchos momentos a todos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque necesitamos llamar la atención de los demás. Sobre todo, ¿para qué? Para buscar siempre esa aceptación, esa validación de los demás que nos haga sentirnos vivos, que nos haga sentirnos que estamos aquí, ese sentido existencial, ¿verdad? Con lo cual es interesante observar estos movimientos en cada uno. De hecho, es muy curioso porque las personas que tienen una fuerte herida de abandono tratan de buscar esa mimetización con las demás personas. Es decir, buscan que, pues en pareja, por ejemplo, si a nuestra pareja le gusta el deporte, le gusta no sé qué tipo de aficiones, tiene preferencias pues tratan de establecer exactamente lo mismo que la otra persona. Como os decía, en gustos, preferencias, incluso en forma de vestirse. Es decir, tratan de alguna manera de parecerse mucho, ¿no? Para haya el mínimo atisbo de que pueda ser desechado o no validado o, evidentemente, abandonado. También son personas que les gusta llamar mucho la atención y, de alguna manera, hablar en exceso de sí mismos. Es decir, en ciertas conversaciones, a veces sin motivo aparente, les gusta mucho destacar, hablar en primera persona, ¿verdad? Para captar rápidamente, pues, la atención o, pues eso, la percepción del otro, ¿no? Fijaros que entrando ya en el carácter de esta herida de abandono, sobre todo bascula, como os decía, entre el victimismo y la tristeza, ¿no? Es decir, siempre son personas que tienden a estar tristes, pocas veces las vemos contentas, sobre todo adoptan una posición muy victimista porque les cuesta mucho aceptar y asumir su responsabilidad ante la vida. Y por tanto observaréis y observamos en nosotros mismos, porque evidentemente, como os decía, también hay una parte de nosotros que está ahí, que tienden a emplear el juicio con frecuencia, la queja, el reproche, incluso la negatividad, ¿no? Es decir, podríamos decir que el tono negativo en sus relaciones, en las expresiones, pues en fin, nublan un poco ese sentimiento pues que pueda evocar cierto atisbo de alegría, de contento, de disfrute, de gozo, sino que se empaña, ¿no? en esta actitud pues más de víctima, de no querer asumir toda la responsabilidad que conlleva su existencia y por tanto, ¿qué hace? Pues emitir la culpa, quejarse de los demás, quejarse del tiempo, quejarse de absolutamente todo, ¿no? Psicomorfológicamente, podemos decir que estas personas con heridas de abandono suelen ser, en gran mayoría, personas delgadas, personas, diría, de complexión largas, con poco tono muscular y, sobre todo, con predominio del cuello hacia adelante. Estoy convencido que lo habréis podido observar en algunas personas clarísimamente, ¿no? Estos son algunos de los rasgos más morfopsicológicamente, porque al final lo que hacemos con todas esas emociones, creamos corazas, como decía Wilhelm Reich, físicas y psíquicas, y todo ese movimiento emocional que reprimimos, que tratamos de esconder para que los demás, de alguna manera, no lo puedan percibir
y podamos aliviar nuestro dolor interno, eso queda recogido, queda almacenado en nuestra estructura corporal también, con lo cual es muy interesante. Ante todo esto, ¿qué es lo que podemos hacer con una herida de abandono o con estos rasgos que predominan a la hora de vivir en nuestra cotidianidad? Lo más importante, como siempre sabéis, es darse cuenta, es reconocer nuestra herida. Insisto, de una forma natural, de una forma lo más, en fin, normalizada posible. Todos, insisto, tenemos heridas de la infancia, unas con más intensidad, otras con menos. Lo primero es darse cuenta, es reconocerlas, no taparlas, porque el gran mecanismo que hemos utilizado desde que nacimos hasta el día de hoy es tapar la herida. Siempre la tapamos de mil formas, evadiéndonos, cambiando nuestro carácter, escudándonos en una máscara, en este caso de dependiente, pero nos pasa con frecuencia, ¿no? Nos disfrazamos de una persona que realmente no somos, pero para que de alguna forma evitar mirar todo ese dolor que de alguna manera está presente en nosotros y necesita ser, en primer lugar, observado, abrazado y transmutado con amor, mirarlo con suma naturalidad, con sumo cariño, todas esas partes que son nobles también, pero que están de alguna manera encapsuladas en forma de dolor, que están escondidas en nuestra psique, ¿verdad? Ahí enterradas, pero que poco a poco tenemos que ir tomando la valentía y el tesón de ir mirándolas y de ir abrazándolas porque son partes de nuestras, evidentemente, y que tienen que ser integradas. La gran espiritualidad, como os digo siempre, tiene que ver con esto también. No podemos llegar a esa parte transpersonal si no equilibramos nuestro mundo mental y emocional, si no unificamos nuestros yoes, si de alguna manera no armonizamos nuestro yo. Como decía Jung, realmente necesitamos ser completos, no ser perfectos, sino completos en su globalidad, ¿no? Y, por supuesto, el segundo elemento que para mí es capital, el darse cuenta, el tomar conciencia cuando estés viviendo, expresándote y actuando desde tu máscara, ¿no? Desde ese mecanismo psicológico que empleas para evadirte, como os decía, del dolor y para que los demás, de alguna manera, no perciban pues esas debilidades, pues esos procesos que de alguna manera que son internos, a veces dolorosos, esas emociones que no te permites expresar, pues todo eso, dándote cuenta, tomando conciencia, sin juzgar, sin criticar, sin rechazar, sin evadirte espiritualmente también, sino simplemente dándole la mano a esa máscara, observándole desde la conciencia y poco a poco se irá drenando todo este material. Pues querida familia, espero que este contenido de hoy, la herida de abandono, pueda ser útil para nuestro crecimiento interior. Como siempre, os doy muchísimas gracias de corazón y os mando un fuerte y cariñoso abrazo. Muchísimas gracias.